Buenas tardes, compañeros. Somos el equipo número 4 y el día de hoy expondremos el tema factores climáticos, en el cual se incluye la clasificación de climas, cambio climático, vientos y corrientes atmosféricos, ciclones y prevención de desastres. ¿Qué son los factores climáticos? Son aquellos que actuando conjuntamente definen las condiciones generales de una zona terrestre de extensión relativamente amplia, como la situación de la región dentro de la circulación general atmosférica, factor de continentalidad, factor orográfico, efecto de la temperatura de las aguas marinas. Comenzamos con el primer subtema, que es clasificación de climas. Para la clasificación climática se ha seleccionado un número reducido de ellas, conocidas como variables determinantes. La mayoría de las clasificaciones definen los tipos de clima numéricamente, considerando la temperatura y la precipitación, así como su relación con las regiones naturales de la Tierra. Una de las clasificaciones de mayor aceptación internacional fue propuesta por el científico y meteorólogo ruso de origen alemán Vladimir Peter Köppen en 1936, que abarca la diversidad de climas en el mundo. Esta clasificación define los tipos de clima numéricamente, considerando los datos de temperatura y precipitación anual y mensual, identificado en 5 grupos, que son: número 1, cálido húmedo. Es caracterizado por sus elevadas precipitaciones. Sus temperaturas son elevadas y regulares todo el año, con escasa oscilación térmica, mientras que en las precipitaciones podemos encontrar 2 estaciones, la húmeda y la seca. Se representa con la letra A mayúscula en la clasificación climática de Köppen. Número 2. Seco. Se caracteriza por una precipitación real menor que un valor de umbral igual a la evapotranspiración potencial. Además, como el aire está seco, hay pocas nubes y el sol es intenso. Los veranos son calurosos o muy calientes y raramente llueve. El invierno puede ser frío o cálido y las noches invernales pueden ser muy frías. Se representa con la letra B mayúscula en la clasificación climática de Köppen. Número 3. Templado húmedo. Se caracteriza por presentar humedad y lluvias a lo largo del año, debido a la constante influencia marítima, encontrándose en los flancos occidentales y orientales de los continentes. Se representa con la letra C mayúscula en la clasificación climática de Köppen. Número 4. Frío boreal de inviernos intensos. Se caracteriza por tener temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados, escasa humedad dadas las bajas temperaturas, precipitaciones casi inexistentes y fuertes vientos. Se representa con la letra D mayúscula en la clasificación climática de Köppen. Número 5. Muy fríos o polares o de grandes alturas. Se trata de un clima extremo y uno de los más deshabitados del mundo. Se origina debido a su lejanía a la línea ecuatorial, causando que la radiación solar que llega a estos lugares sea mínimo, causando un frío casi permanente. Por lo general, son climas muy secos, donde la principal fuente hídrica está en la nieve y el hielo, así como lagos y lagunas congeladas. Se representa con la letra E mayúscula en la clasificación de Köppen. Se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. La variación se debe a causas naturales y a la acción del hombre, y se produce sobre todo en los parámetros climáticos, temperatura, precipitaciones, humedad, etc., a muy diversas escalas de tiempo. En la actualidad existe un consenso científico casi generalizado en torno a la idea de nuestro modo de producción y consumo energético, está generando una alteración climática global que provoca a su vez serios impactos tanto sobre la Tierra como sobre sistemas socioeconómicos. Se han hecho varios informes de expertos sobre el cambio climático sobre este impacto. El cambio climático nos afecta a todos, el impacto potencial es enorme. En producciones de falta de agua potable, grandes cambios en condiciones para la producción de alimentos y un aumento en los índices de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor. El informe de síntesis confirma que el cambio climático se pasa en todo el mundo y que el calentamiento de un sistema climático es inequívoco. Desde la década de 1950, muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios o milenios, y los impactos del cambio climático ya se han sentido en los últimos decenios en todos los continentes y océanos. El cambio climático no es un fenómeno solo ambiental, sino de profundas consecuencias económicas y sociales. Esta situación está generando cambios en la composición de la atmósfera, particularmente el aumento de gases de efecto invernadero, proceso que altera el balance de la radiación del sistema Tierra-atmósfera. Por tanto, han aumentado los gases de efecto invernadero y está ocurriendo un calentamiento de la atmósfera global, que se le suma al calentamiento que está ocurriendo desde finales del siglo XIX.
México cuenta desde el año 2012 con la Ley General del Cambio Climático que establece la concurrencia de las facultades de la Federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de las políticas públicas para la adaptación del cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Veracruz es uno de los estados más vulnerables al cambio climático, pero fue el primero en contar con un programa del cambio climático, realizado por 80 expertos sobre el impacto del cambio climático en el medio natural y en los sectores sociales, económicos, políticos y culturales. Algunas posibles soluciones son energías renovables, evitar los combustibles fósiles, evitar la deforestación y el ahorro de energía. Desde mi punto de vista, el cambio climático ha sido y será uno de los mayores percances de la humanidad. Pero quizás y posiblemente si no hacemos nada ahora nos eliminen por completo. La humanidad siempre ha estado cerrada en este término, sin darle la importancia que verdaderamente tiene. Pero creo que todos y cada uno de nosotros debe hacer lo suyo para poder disminuir esto. Quizás en partes pequeñas, pero si se unen podrá ser grande. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tema de vientos y corrientes atmosféricas. Para empezar, les voy a explicar qué es la circulación atmosférica. La circulación atmosférica es el movimiento del aire atmosférico a gran escala y el medio por el que la energía se distribuye en la Tierra, junto con la circulación oceánica. Esta es variable de un año a otro. Por su funcionamiento básico, existen sistemas atmosféricos individuales, que son aleatorios, sistemas de baja presión, células convectivas, etc., que son difíciles de pronosticar a la larga. La circulación atmosférica viene determinada por la diferencia constante de temperatura que existe entre el ecuador y los polos. 2. La rotación de la Tierra. 3. La presencia de masas continentales. Ahora les voy a explicar sobre el funcionamiento de los vientos. Nos encontramos con 1. Vientos contraalisios. El aire caliente del ecuador asciende y se desplaza al norte y sur. Esto produce una gran cantidad de nubes y de precipitaciones en el ecuador durante todo el año. 2. Vientos alisios. El aire que asciende se va enfriando y desciende, circulando por la superficie desde los trópicos hacia el ecuador, de este al oeste. 3. Vientos occidentales. Del aire frío que desciende, una parte se dirige al ecuador para formar los vientos alisios o hacia los polos para formar estos vientos. Por otro lado, en la parte superior de la troposfera aparece un sistema de vientos del oeste, desde los polos a las latitudes tropicales, y un sistema de vientos hacia el este, sobre la zona ecuatorial. Ambos se encuentran separados por la parte alta de los anticiclones subtropicales.
Parte de los vientos del oeste circulan a gran velocidad y se denominan corrientes en chorro, y su trayectoria varía a lo largo del año. En ocasiones se producen embolsamientos de aire frío en latitudes más cálidas, originando grandes borrascas, y este fenómeno se denomina gota fría. Ahora les voy a hablar sobre las células atmosféricas. Existen 3 tipos de células atmosféricas y son muy importantes en la circulación atmosférica general. 1. La célula de Hadley. Es una célula de circulación cerrada de la atmósfera, se extiende desde el ecuador hasta latitudes de unos 30 grados en ambos hemisferios. Este calor es transportado en un movimiento celular de tipo convectivo, donde el aire caliente asciende en el ecuador y se desplaza hacia zonas de mayor latitud. Acompañado a este ascenso de aire caliente se dan fenómenos de tormentas convectivas en la zona de convergencia intertropical. 2. La célula Ferrel. Se encuentra entre la célula de Hadley y la célula polar, es decir, desde los 30 grados hasta los 60 grados, más o menos en ambos hemisferios. Depende de las células de Hadley y polar para su existencia. Funciona como una célula atmosférica oscilando entre las otras células. Como resultado de las circulaciones en remolino, se le conoce como zona de mezcla. No es una célula cerrada como las otras. En ella el aire cercano a la superficie fluye hacia los polos y hacia el este, y el aire de los niveles más altos se desplaza hacia el ecuador y al oeste. Es la causa de los vientos del oeste o vientos predominantes del oeste. 3. Las células polares se encuentran en las latitudes de 60 grados hasta los 90 grados en ambos hemisferios. Se produce por el frío polar y genera altas presiones permanentes que desplaza el aire frío de superficie a zonas de baja presión, donde vuelve a ascender al calentarse y vuelven hacia los polos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el aire en movimiento. A causa de las diferencias entre el agua y tierra de la latitud y de la altitud, se crean zonas en las que el aire más caliente y ligero tienden a ascender, mientras que el aire más pesado y frío desciende. Estas diferencias son de presión causantes de los movimientos, pero se ha observado que la atmósfera sigue con un movimiento más o menos regular, llamado circulación general. Debido a que hay zonas del planeta con unas condiciones características, a lo largo del ecuador se extiende una zona de bajas presiones. Después siguen 2 zonas subtropicales con presiones altas, 2 zonas templadas de baja presión y finalmente las zonas polares de nuevo, con altas presiones. Las masas de aire se mueven entre las zonas con presiones distintas. Ahora, la rotación de la Tierra. La Tierra, al girar sobre su eje, produce fuerzas centrífugas y de inercia que arrastran el aire. Además, al estar en contacto con la superficie, se originan también fuerzas de rozamiento. Todas estas fuerzas tienen una enorme influencia sobre la forma en que se mueve el aire. Cuando por diferencias de presión el aire se pone en movimiento, la rotación de la Tierra lo desvía según la dirección de marcha, hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Todo este complejo sistema de fuerzas hace que el viento se desplace describiendo amplios círculos o espirales. Se llama fuerza de Coriolis a la inercia que actúa sobre un cuerpo o masa de aire a causa de la rotación de la Tierra. Por ejemplo, los vientos alisios y los ponientes se originan a causa de la fuerza de Coriolis. Gracias. Ciclones tropicales. Los ciclones tropicales son zonas de baja presión localizadas dentro de los trópicos, en los cuales el viento circula en sentido contrario a las manecillas del reloj en el hemisferio norte, lo cual se conoce como circulación ciclónica. Para la formación de un ciclón se requiere de 3 factores: un sistema de tormentas, temperaturas oceánicas cálidas y superiores a los 27 grados centígrados,
y vientos débiles en los niveles altos en la atmósfera. Las partes principales de un ciclón son las bandas nubosas en forma de espiral alrededor de su centro, el ojo, que es un sector de bastante calma y poca nubosidad, y la pared del ojo, que está compuesta de nubes densas y es donde se localizan los vientos más intensos del ciclón. La Organización Meteorológica Mundial ha clasificado los ciclones tropicales de acuerdo con la intensidad de sus vientos, la también llamada escala de Saffir-Simpson. La categoría de los ciclones tropicales son: depresión tropical. La velocidad del viento va de 64 km por hora. Tormenta tropical. La velocidad del viento es de 64 a 119 km por hora. Huracán categoría 1. La velocidad del viento va de los 120 a 153 km por hora. El nivel de daño potencial es limitado. Huracán categoría 2. La velocidad del viento va de los 154 a 177 km por hora. Su nivel de daño potencial es moderado. Huracán categoría 3. La velocidad del viento va de los 178 a 208 km por hora. Su nivel de daño potencial es extenso. Huracán categoría 4. La velocidad del viento va de los 209 a 251 km por hora. Su nivel de daño potencial es devastador. Huracán categoría 5. La velocidad del viento es mayor a 251 km por hora. Su nivel de daño potencial es catastrófico. En México, los ciclones tropicales se desarrollan en el periodo de mayo a noviembre, debido a que requieren una temperatura superficial del mar mayor a 27 grados centígrados. Estos afectan tanto la costa del Pacífico como la del Golfo de México y el Caribe. En promedio, se presentan 26 por año. El paso de los huracanes nos muestran cuán poderosos y devastadores pueden llegar a ser. Un panorama de destrucción y de muerte que vemos a menudo en los noticieros. Aunque parezca imposible o difícil de creer, algunos ciclones tropicales pueden generar efectos positivos en la tierra y océano. Por ejemplo, llevan lluvias a zonas de sequía, aumentan el caudal de ríos y arroyos arrastrando los residuos, recargan acuíferos, ayudan al equilibrio de calor en los océanos y arrastran nutrientes al mar. A grandes rasgos, los ciclones tropicales actúan como sistema de enfriamiento del planeta y ayudan a regular las temperaturas de la Tierra.
tema es la prevención de desastres derivados de la dinámica terrestre. Algunos desastres son sismos, erupciones volcánicas, tsunamis, derrumbes, ciclones tropicales, tormentas de nieve, incendios, explosiones, epidemias y plagas. Algunas medidas para la prevención de estos desastres son tener un botiquín, armar un plan familiar, identificar las áreas seguras, tener a la mano los documentos importantes, cerrar y apagar los servicios de la casa, y con esto podríamos prevenir algunos de los desastres mencionados anteriormente. Desde mi punto de vista, las medidas de prevención son muy importantes, ya que son una guía para saber qué hacer ante un desastre natural. Por lo tanto, si llega a ocurrir un fenómeno natural o un fenómeno derivado de actividades humanas en tu ciudad o en un pueblo vecino, procura seguir las medidas de prevención para poder asegurar el bienestar de los tuyos y de la sociedad. E incluso cuando haya pasado el desastre natural, si tienes la posibilidad, solidarízate con los que están a tu alrededor. Y ahora, dinos, ¿tú cómo previenes los desastres naturales? ¿Y qué haces para disminuir el calentamiento global? Déjanos tu respuesta abajo en los comentarios. Gracias por su atención.